Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, porque todavía, ya entrando a horario de primavera, tenemos luz de sol. Cada vez van a ser más largos los días para nosotros que estamos más o menos en el norte. Bienvenidos una vez más, una transmisión más de los videos en vivo de Elías. Por aquí nuevamente su anfitrión de todas las tardes. Súper emocionado porque voy a compartir un día, voy a ver si puedo, ya va. Eh, Voy a compartir una vez más de informaciones útiles e interesantes. Por cierto, la acabo de terminar. Hace unos cuantos minutos acabo de terminar de preparar mi tema. Y como habrán podido ver, si lo estás viendo desde Facebook, lo estás viendo aquí arriba. Si lo estás viendo desde YouTube, lo estás viendo aquí abajo. El tema de hoy que vamos a tratar sobre la culpa. La culpa y cómo podemos manejarla. Cómo podemos aprender a manejarla. Y bueno, la verdad, preparando este tema, ya yo tenía más o menos algo como estructurado que he estado aplicando conmigo y o sea, reflexiones personales que yo siempre comparto en cada uno de los videos que hago. Pero admito que en esta búsqueda, que por cierto, causalidades de la vida, porque las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo, esta información la sustraje de una conferencia que dio el autor del libro que una persona me envió por correo una vez que yo empecé a hacer estos videos. Y la verdad es que yo ni sabía, yo empecé a escuchar terminologías parecidas y yo dije, bueno, esto me parece como conocido. Cuando vi el nombre de la persona, busqué el autor del libro y resulta que era el mismo. Qué coincidencia. Las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Entonces, bueno, eh, hoy hablaremos sobre la culpa. ¿Qué rayos es la culpa? ¿De dónde viene la culpa? Pues eh, la culpa es ese sentimiento como de castigo que no es innato en los seres humanos. ¿Sí? Los niños, por ejemplo, cuando tiran un vaso de una mesa y lo rompen, ellos no sienten culpa porque en su cerebro aún no está programado de que romper las cosas de la casa está mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la culpa es algo que nos inculcan por dos vías, que es la vía religiosa y la vía social. Entonces, cuando tú creces, cuando tú eres niño, te dicen, eso no se hace, eso está mal. Y nos enseñan a hacer juicios. Esa es la raíz de toda culpa. Los juicios de qué es bueno y qué es malo. Eh, Hablando un poquito de lo que es la raíz religiosa, que estos son datos, la verdad, no son los protagonistas de la información que quiero transmitir el día de hoy. Pero bueno, me parecieron importantes saber, porque es un poquito difícil saber hacia dónde vas si no conoces de dónde vienes. Y una de esas dos fuentes que nos inculca lo que es la culpa, el sentimiento de culpa, que es el religioso, nos los inculcan desde la parábola de Adán y Eva. Siempre nos dicen, nos muestran de que algo está mal y de que somos culpables, que nacemos, una vez que naces, algo tan neutro y puro como un niño que no tiene la menor conciencia de qué es lo que está haciendo en este mundo, ya nace con el sentimiento de culpa porque nace de un pecado original. Incluso me causó bastante curiosidad que la persona que estaba dando la conferencia dio su experiencia de cuando a él le enseñan de niño, lo empiezan a llevar a la iglesia y él habla de su experiencia de la confesión. Entonces a él le programan de que confesarse es algo importante, pero él como niño, él no se siente culpable y recuerdo que eso también me pasó a mí de pequeño, porque ¿qué tantos pecados puede tener un niño? Entonces él decía que él tenía que ir
a donde el cura, el pastor o lo que sea, y tenía que confesar sus pecados. Y él decía, pero yo no tenía idea de cuáles eran mis pecados. Entonces, él dio el ejemplo de que por forma de juego con sus compañeros de unos 7 8 años, ellos empezaban a decir, mira, mañana es un día importante, mañana hay que confesarse. Tú tienes pecados y resulta que ninguno se sentía pecador. Y empezaban entre ellos a echarse broma y decían, bueno, dame algún pecado. Tú tienes un pecado que te sobre, porque yo no tengo ninguno. Tú me das a mí y yo tengo algo que confesar. Y cuando ninguno tenía, decían, bueno, entonces insúltame para poder tener un pecado que confesar el día de mañana. ¿A qué voy con todo esto? Para no perder la idea principal. Que desde pequeño, la rama religiosa nos inculca que somos culpables. Y ya vamos a entender ahorita más adelante el por qué hacen eso. Y el otro factor es el factor social. Desde un principio, nuestros padres y nuestro entorno, que tienen exactamente las mismas programaciones que nos están intentando inculcar, te dicen qué es bueno y qué es malo. Te dicen que es malo rayar las paredes. Te dicen que es malo romper los adornos. Te dicen que es malo montarte ahí. Entonces ya empiezan a utilizar, a darte cuáles son los parámetros de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se utiliza la culpa y para qué nos enseñan que somos culpables de algo? Una de las razones más grandes es para la manipulación. Cuando a ti te logran enseñar el sentimiento de culpa, entonces es fácil manipularte, porque entonces, si tú eres culpable y te sientes culpable, te sientes mal de haber roto ese vaso, probablemente no lo vas a volver a romper porque no te quieres sentir culpable. Porque nosotros, antropológicamente hablando, nosotros somos animales de manada. Y una vez que tú no cumples con las reglas de esa manada, el castigo era apartarte. Y eso a nivel cerebral, a nivel del cerebro reptil que tenemos todas las personas, o sea, a nivel instintivo, eso es igual a morir. Por eso nos da miedo. La culpa es simplemente una ramificación de un miedo que tenemos a no quedarnos solos por no encajar. Entonces esa es otra de las manipulaciones de la culpa. La usamos para justificar cuando no queremos hacernos responsables de algo, usamos la culpa para justificar. Usamos la culpa también para victimizarnos. Y eso también es evadir la responsabilidad de tus situaciones. Cuando tú te victimizas, nosotros de manera inconsciente, el 98% de las personas en el mundo, estamos programados de que el amor y la demostración de amor proviene de un sacrificio. A ti te dicen, Jesús se sacrificó en la cruz por amor. Y eso tú lo retienes en tu cabeza. Entonces tú entiendes que para poder amar, tú tienes que sacrificarte. Pobre de mí, culpa, 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 y latigazos, 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 latigazos. Entonces, cuando tú te empiezas a victimizar, de manera inconsciente, a los ojos de las otras personas de tu manada, vamos a ponerlo de esa manera, tú vas a ser agradable porque te estás sacrificando, estás haciendo un acto de amor por el bien común. Entonces eres aceptado, buscas aceptación y eres aceptado porque hiciste un acto de amor a tu manada. Entonces esas son las razones por las cuales o las maneras en que se utiliza la culpa. Pero ¿qué sucede? La culpa es un elemento corrosivo en los sentimientos de todas las personas. Porque no te va a permitir lograr muchísimas cosas si tú tienes un sentimiento de culpa atravesado. Porque no es lo mismo, por ejemplo, imagínense una persona que hace ejercicios. No es lo mismo la persona que hace ejercicio porque quiere sentirse bien, porque le da más energía, porque los procesos hormonales de su cuerpo mejoran, a una persona
que no hace ejercicio para evitar sentirse mal porque le han dicho y se siente culpable de que si pasa todo el día acostado en un sillón, eso es malo. Entonces ahí estamos haciendo un juicio. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar y aprender a manejar la culpa? Y vamos a desarrollar un poco estos temas. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Es hacer conciencia de que la culpa no existe. La culpa no las enseñaron. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, es más fácil dar un siguiente paso. Porque nosotros, todas las personas, no estamos destinadas. Las personas estamos programadas. Nosotros, la actuación tuya que me estás viendo, la actuación mía, yo estoy aquí todas las noches haciendo un video porque tengo alguna programación que me hace que yo lleve a cabo este plan de hacer videos. Tú dedicas el tiempo a ver estos videos o dedicas tu tiempo a instruirte mentalmente, quizá, a leer libros o a ver informaciones de calidad porque tienes una programación que así te lo permite. En cambio, hay personas, las personas que no hacen eso, que no leen, que no se instruyen, es porque hay alguna otra programación que les dice que no lo hagan. ¿Me explico? Entonces no estamos destinados, estamos programados. Hay una persona que dice que si no hacemos, porque es un tema, es una definición que he repetido en muchísimos de mis videos. La mente, el 90% de los actos de la mente, de los pensamientos, emociones y actos que tenemos todas las personas ocurren el 90% a nivel inconsciente. Solo el 10% es de manera consciente. Entonces, si tú no haces consciente tu inconsciente, vas a llamar a esos actos y a esos resultados que vas a tener en tu vida por las cosas que estás haciendo, lo vas a llamar que es destino. Y eso es simplemente dejarte llevar por la marea. Cuando tú tienes la capacidad de, cuando haces conciencia, tienes la capacidad de romper esos patrones y actuar diferente. La verdad es que esta persona en la conferencia, lo que pasa es que sería un poco largo explicar a profundidad ese tema, pero tiene, bueno, es el autor del libro que estoy leyendo. Él explica de una manera mucho más explícita la razón por la cual cada una de las personas tenemos programaciones. Y pueden ser programaciones heredadas o pueden ser programaciones aprendidas. Pero la mayoría de las personas tenemos muchísimas programaciones que no sabemos de dónde viene, pero es porque vienen generaciones y generaciones y generaciones mucho más arriba que nosotros y no tenemos idea de que eso pasó. Porque eso puede ser quizá que tu bisabuelo fue para la guerra y entendió que salir de su casa es igual a muerte. Eso lo fijó de manera inconsciente y eso se hereda de generación en generación. Entonces, probablemente si tú estás heredando esa programación de que salir de tu casa es igual a muerte, quizá eres una persona ermitaña, por ejemplo. Porque no sabes por qué, simplemente te gusta y te sientes a gusto, te sientes cómodo estando en tu casa sin salir de ahí. Pero resulta que eso tiene directa relación con una vivencia que tuvo tu bisabuelo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, cuando tú entiendes eso, ya tú estás entendiendo de dónde vienes y ya puedes decidir y puedes proyectar hacia dónde vas. Porque ya no estás ciego, estás consciente. Número 2. Tienes que admitir dónde estás. Tienes que aceptar tus emociones. Porque si tú de repente eres iracunda, tu emoción te está indicando que tienes una programación que te hace comportarte de esa manera. Pero ¿qué es lo que hacemos? Como hacemos un juicio y entendemos que esa manera de actuar es mala, entonces tendemos a reprimir esa emoción. Y si la reprimes, número uno, no se va. Si tú reprimes una emoción, tarde o temprano la vas a terminar sintomatizando en tu cuerpo. El cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, acepta la emoción, acepta dónde estás
parado en este momento en cualquier aspecto de tu vida. Si tienes problemas económicos, acéptalo, digo, ok, tengo problemas económicos, esta es mi situación y esta situación está bien. De aquí en adelante, ya yo tengo el control de lo que voy a hacer para cambiar esta situación que no me gusta. Pero si tú te haces el ciego, no aceptas y no haces conciencia del lugar donde estás parado, es muy, muy, muy difícil que puedas salir de donde estás. Porque, vuelvo y te repito, no has hecho conciencia, estás ciego. No sabes dónde está. Eso es como lanzar una flecha a una diana y no ver el blanco. O sea, tienes que siempre visualizar hacia dónde quieres proyectar las cosas. Entonces, tienes que admitir dónde estás y aceptar tus emociones. Las emociones son indicativos de cuáles son las cosas, de cuál es la pata donde estás cojeando. De manera que la emoción es el indicativo de lo que tienes que sanar para poder evolucionar. Número 3. Una vez que tú haces conciencia de que no eres una víctima de las circunstancias, sino que eres el protagonista, que no estás destinado, que estás programado, entonces el paso número 3 es perdonar. Perdonarte a ti porque no eres culpable de las cosas que están sucediendo. Solamente eres responsable. Y eres responsable porque tú lo buscaste de manera inconsciente. Entonces no es tu culpa. Cuando tú perdonas, te liberas a ti mismo de ese sentimiento de culpa que te programa a estar donde estás. Paso número 4. Proyéctate. Visualiza quién quieres ser. Hasta los momentos, cualquier persona que venga escuchando mis videos podría, porque yo he hablado también varias veces de lo que es el libre albedrío. Tú tienes la decisión, tú no eres víctima de las circunstancias. Pero si te estoy diciendo que eres lo que eres y estás donde estás, de situaciones, pues, bueno, pero entonces yo no soy libre. O sea, yo no sé cómo actuar. Porque yo actúo según las programaciones que tengo. Sí, pero el libre albedrío y tu libertad como ser en este universo está en decidir quién quieres ser bajo estas circunstancias. Si tú eres una persona iracunda, cada vez que tengas una molestia, cuando ya hayas hecho conciencia, cuando ya hayas admitido que eres una persona iracunda y cuando ya te hayas perdonado, entonces ya tú puedes decidir quién quieres ser ante esa circunstancia. Cuando ya tú tienes ese nivel de conciencia, se te va a presentar, porque se te va a presentar esa circunstancia que te hace molestar, que te hace salir de tus cabales, y puedes decidir, puedes decir, bueno, yo en este momento quiero ser una persona comprensiva. Entonces, vas a tener tu molestia por dentro, pero tomaste la decisión de actuar de manera diferente. Recuerda que perdonar, y vamos a ir al punto número 3, o sea, al anterior. Perdonar no es, y eso lo hablé en el video del perdón, perdonar no es agarrar a la persona que te hizo un tipo de mal o a la que tú le hiciste un tipo de mal y decirle perdóname o yo te perdono. Eso no es el perdón. El perdón es cuando tú entiendes que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar porque no hay nada bueno ni hay nada malo. Ese es el verdadero perdón. Cuando te liberas de esa culpa. El perdón te libera del sentimiento de culpa. Si quieres entender un poquito más de esto que estoy hablando, que todo tiene que ver con todo, te recomiendo que veas una película que se llama El secreto de la cabaña o La cabaña sola, no lo recuerdo bien. Pero es increíblemente buena esa película. Habla exactamente de todo lo que estoy diciendo aquí y al igual que para ver mis videos, para leer cosas que no maneja todo el mundo, para ver esa película necesitas verla con la mente abierta. Paso número 5. Es de lo que hablé anteriormente. No es lo mismo. Tienes que cambiar tu enfoque. No hacer las cosas para agradar, no hacer las cosas para que la manada te acepte, no hacer las cosas huyendo de la culpa, sino hacer las cosas sin culpa. ¿Ok? No es lo mismo que tú no te comas un helado porque entiendes
que eso a tu cuerpo quizá no le hace muy bien, a que no te comas el helado porque te sientes culpable porque estás rompiendo la dieta que tienes toda la semana. O sea, son dos enfoques totalmente diferentes. Y recuerda que donde te enfocas, se expande. Principalmente, como dije, la culpa se alimenta única y exclusivamente de los juicios. Deja de hacer juicios de qué es bueno y qué es malo. Y te voy a hablar desde mi experiencia personal, porque una vez visto el video este que te comenté de la caña, buenísimo, tú entiendes que no tienes que hacer juicios a las personas, que tienes que perdonar y todo eso. Genial, hasta ahí estábamos súper bien. Pero una de las cosas que no te dicen es que a la primera persona que tú tienes que perdonar y a la primera persona que tienes que dejar de juzgar es a ti mismo. Porque tú mismo te estás castigando con un sentimiento de culpa que te inculcaron y eso no te va a permitir avanzar. Entonces, cuando tú dejas de juzgarte a ti mismo, vas a dejar de alimentar a la culpa que se alimenta de los juicios. Entonces, deja de culparte a ti mismo. Deja de juzgarte a ti mismo. Una vez que tú dejes, recuérdate que lo que ves manifestado en el mundo, en lo que tú entiendes como realidad, no es más que un reflejo de lo que eres tú. Cuando tú dejes de tratarte a ti con juicios, cuando tú dejas de culparte, entonces te será muchísimo más difícil. Tu vida va a cambiar y te darás cuenta que afuera vas a dejar de juzgar y vas a dejar de culpar a la gente de sus situaciones. Bueno, si te interesa indagar más sobre el tema, si te pareció un tema interesante, busca la película que te estoy diciendo. De todas maneras, si verdaderamente estás interesado, escríbeme por directo y te prometo buscar el nombre correcto de la película, porque yo la he visto como 5 veces, de verdad. Y cada vez que la veía era mejor, o sea, entendía algo diferente. Muchísimas gracias por tu atención, estando una noche más o una tarde más, porque todavía hay luz de sol, a una tarde más conmigo. Si consideras que esta información puede servirle a otra persona, por favor, compártela. Recuerda seguir mis redes sociales, que son mi página de Facebook y mi cuenta de Facebook, que son mi nombre completo, Elías José Ávila Serrano. De todas maneras, si estás viendo esto desde mi canal de YouTube, yo dejo aquí abajo en la descripción, dejo el link para que puedas acceder más rápidamente y seguir mis redes sociales. Si me estás viendo directamente del Facebook, aquí arriba te dejo el link para que ingreses a mi canal de YouTube, le des seguir y le des a la campanita para que te avise, porque todos los directos que yo hago, luego los descargo y los subo por mi canal de YouTube para que queden perennes en el mundo. Dale a la manito de que te gustó y compártelo con todas las personas que consideres que les puede ser útil este tipo de información. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir una noche conmigo y nos vemos el día de mañana.